Magistrada, formalmente buenos días. Muchas gracias por asistir. Tiene usted 5 minutos para hacer una exposición libre y una vez terminada su exposición, entonces pasaremos a hacer preguntas que debe responder con brevedad. Así que puede hacer uso de la palabra. Gracias, Su Excelencia. Buenos días a todos los presentes. Quisiera, con el permiso de todos, reservar los 5 minutos que me han concedido para externar algo que creo que debo hacer. Lo entiendo como un deber. Y es que aquí tengo 2 queridos profesores que nos enseñaron que la buena fe es el marco de todo lo que el hombre hace en la vida. Sin buena fe tenemos poco que aportar. De tal suerte entonces que lo cortés no quita lo valiente. Hay otras cosas que nos orientan en la vida, de tal manera que frente a los grandes debemos manifestarnos. Es normal que sintamos un poco de ansiedad, porque, como ustedes entenderán, no es fácil, pero aún así nos atrevemos. Y es que anoche se cerró la etapa de las evaluaciones con la magistrada Mariana Daneira. Mariana Daneira, una persona que nosotros de manera particular la apreciamos porque es un ser humano extraordinario. Tengo unos 2 años conociéndolo, 2 años y unos meses, porque compartimos escenarios de trabajo. Y realmente puedo decir, porque hay que estar para conocer, que es una mujer extraordinaria, extraordinaria. Quería decirle estas palabras porque entendía que era mi deber. De tal suerte entonces que, pasando a los minutos que me corresponde, debo decir entonces que lo voy a hacer en 4 pilares. Número 1, en lo que es mi vida personal. Número 2, como madre. Número 3, como profesional. Y por último, como servidora pública. De tal suerte que lo que me ha animado de manera firme a querer ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia es porque entiendo que los derechos de los grupos más vulnerables deben estar legítimamente representados. Y legítimamente representados, ¿por qué? Porque en estas materias que no son de tanto del día a día, más que cuando son víctimas, los grandes filósofos, los grandes de la historia en materia de derecho, pues le han puesto muy poca atención. De tal suerte que nosotros, por una cuestión divina, fuimos encomendados a hacer una labor en esa jurisdicción de niños y adolescentes, y nos ha tocado en ese sentido pues ver las debilidades, y eso nos ha motivado de manera prioritaria a querer seguir abonando y garantizando los derechos de estos grupos. Decíamos que íbamos a iniciar ya de manera puntual con lo que es nuestro rol como mujer, y es que en el año 77, honorables magistrados y distinguidos miembros del Consejo, Su Excelencia, vinimos de Pedernales, de mi querido Pedernales, siendo apenas un adolescente. Y vinimos solo en compañía de la gracia de Dios y con una maleta cargada de sueños. Llegué y no fue fácil. Las vicisitudes, los obstáculos y las precariedades económicas no fueron pocas, todas las que nos podamos imaginar. Sin embargo, esto fue formando mi carácter. Y me dijo también esta gran ciudad: Carmen, no es fácil. Pero también me hizo consciente de que si no estudiaba, no podía tener un espacio en la sociedad. Y me esforcé. Por eso, señor presidente, de manera pública, le felicito, porque usted ha tenido la mirada firme en la educación del país.
Todos conocemos que un país no educado tiene poco que aportar. Y estamos viviendo, obviamente, en una comunidad globalizada. Y nosotros, los dominicanos, tenemos el legítimo derecho a ponernos a tono con tantos otros países que han avanzado en materia de educación. De tal suerte, entonces, que para nosotros el elemento educación es un baluarte del todo en la vida de los ciudadanos. Como madre, digo, me siento privilegiada. ¿Por qué? Porque tengo los hijos que todos los padres quieren tener. Muchachos decentes, estudiosos, disciplinados y que con orgullo le presento al Estado Dominicano, a fin de que en su momento pueda servirse de ellos y de los cuales le vamos a dar cuenta a Dios de manera íntegra y sin temor. Como profesional, en ese afán de querer ser buena, pues ahora mismo estamos contando con 4 posgrados. Un primer posgrado que lo obtuvimos en el 92, sobre Relaciones y Derecho Internacional, de la UAS. En el 2003 obtuvimos en Derecho Civil. En el 2010, si la mente no me falla, Derecho Penal. Y para graduarnos ahora en octubre, tenemos uno en Democracia, Derecho y Sociedad de la Universidad del País Vasco. Esto también nos ha seguido, y a pesar de que le tenemos un poquito de miedo a los aviones, cuando se trata del conocimiento nos trasladamos sin importar las consecuencias. Por eso ustedes podrán observar que tenemos una cantidad de certificados que han sido obtenidos en distintas partes del mundo. Soy una persona muy productiva en cuanto al juicio lógico, porque me enamoro de la ley, y al enamorarme de la ley, entonces puedo crear. De tal suerte que ahí en mi currículo yo he dicho algunas cosas que pudimos hacer en el curso o en nuestra labor de juez de paz para proteger los derechos de la minoridad. Esto implica entonces que somos docentes por más de 20 años en distintas universidades del país y escuelas de derecho, incluyendo la Escuela de la Formación de los Electoral. También somos colaboradora en la Escuela Nacional de la Judicatura, pertenecemos a la Comisión de Género de la Suprema Corte de Justicia, y en ese propósito hemos ido acumulando una serie de propósitos que creemos que la forma más viable de hacerlo posible es desde el órgano de la Suprema Corte de Justicia. Ya como servidora pública tenemos 30 años al servicio del Estado Dominicano, de los cuales 19 son como juez, habiendo ocupado hasta este momento los escalones que han correspondido: juez de paz, primera instancia, y juez de corte. Iniciamos en el año 87 y hasta ahora hemos transitado de manera oportuna y sin tacha que nos puedan... Para decir cualquier cosa que para usted sea importante que escuchemos. Gracias, Su Excelencia. Para recoger, esos son mis propósitos: ir a la Suprema Corte de Justicia a poder seguir dándome y dando con compromiso todo eso que tengo acumulado, y tomando en cuenta también que soy una mujer en una edad muy productiva, con las energías duplicadas. Eso implica entonces que mis experiencias las voy a poder traducir de manera eficiente, con compromiso y de manera idónea. Muchas gracias. Gracias. Pregunta. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, magistrada Mancebo. Muy buenos días. En su declaración de propósito, usted indica, conforme la larga experiencia que ha tenido en niños, niñas y adolescentes, un sinnúmero de decisiones que se han tomado, jurisprudencia, y que luego se han convertido en ley. Eso indica que tiene una visión que ha plasmado en sentencias y que luego, por buena iniciativa legislativa, han sido incorporadas. De ser electa usted o ser escogida ante la Suprema Corte de Justicia, ¿tiene alguna idea de posibles sentencias, doctrina que tenga hoy que pudiera mañana convertir en jurisprudencia y que se convierta en iniciativa legislativa, tal cual tiene
esa potestad a la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Fíjese, de las que mencioné ahí, que creo que son 4, hay otras más, pero hay una que simplemente se usa de manera jurisdiccional, pero todavía no ha sido llevado a la ley, que son las cuotas extraordinarias. Las cuotas extraordinarias que son necesarias frente a una demanda de pensión alimentaria. Nosotros veíamos que cuando la familia decide separarse, las cosas no pueden ser secas. Esto significa entonces que el juez tiene que crear y buscar las formas de cómo la familia de alguna manera quede con ese lapso de ese día a día, y solamente podemos hacer eso con los compromisos. De ahí es que nacen las famosas cuotas extraordinarias. ¿Cuáles son? Usted como papá o como mamá debe asumir que hay fechas especiales que usted tiene que decir presente, no solamente los 5,000 pesos que le da mensual a esta mujer para que se ayude con los hijos. Entonces, esa es una buena iniciativa que entiendo yo puede ser traducida a la ley en el momento que se requiera la modificación de la ley 136-03. Algo más. Siguiendo ese mismo punto, y tuve la oportunidad en varias ocasiones de litigar, digamos, siendo usted jueza en temas precisamente de protección a menores. De forma más específica, con ese tema de la pensión alimenticia y de las cuotas, teniendo, digamos, no diría que un vacío en la ley, pero sí siendo muy amplia, ¿no habría una forma de cubrir lo que se hace en el día a día con el listado de todos los temas de pensión y todos los gastos que tienen los menores, de plasmar esto en una ley y que no sea tan abierta y discrecional, cambiando de jurisdicción en jurisdicción, de juez en juez, como hoy en día sucede? Bueno, fíjese, estamos esperando que el código, o lo que es el proyecto de código de familia, pues sea una realidad a fin de que pueda recoger todas esas cuestiones que se encuentran dispersas a propósito de garantizar con eficiencia los bienes de los menores de edad y por consiguiente los de la familia. Muchísimas gracias. Buenos días nuevamente. Muy buenos días. Conforme al artículo 352 y siguiente, ¿cuál es el procedimiento mediante el cual una persona puede desconocer el poder otorgado a un abogado? ¿Puede desconocer? El poder otorgado a un abogado. Bueno, fíjese, en el 253, ¿en qué ley? Y siguiente del Código Civil, Procesal Civil. Ok. Bueno, conceder un poder a una persona es una facultad que tiene quien lo requiera, de tal suerte que no hay ninguna limitante para que se pueda accesar a los servicios de un abogado, cualquiera que sea de la elección de la persona que así lo necesite, y también tiene la facultad de esa misma voluntad de retirarlo en los términos que no se hayan cumplido o por una u otra razón se entienda que usted no debe continuar. Muy bien, gracias. Magistrada Mancebo, cuando yo tuve la oportunidad de impartir docencia y usted fue mi alumna. Y mía también. Y mía también. Sí. Son los dos profesores que ya recuerdo que usted trabajaba en la Procuraduría General de la República, ¿sí? Sí, señor. Aquí veo que en su currículum usted tiene maestría en Derecho Penal, especialidad en Derecho Civil, maestría en Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Internacional. Diplomado en Derecho Constitucional. Eso significa que usted se considera que está preparada para trabajar en las diferentes áreas que se manejan a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo que sí, preparada sobremanera, primeramente con el deseo de hacer las buenas prácticas y luego con todo ese arsenal de conocimiento que gracias a Dios primero y a mi esfuerzo hemos podido acumular. Muchas gracias. Magistrada, ¿quiere hacer una pregunta? Magistrada, muchas gracias por sus
explicaciones. Gracias por asistir. Hace muy Pase buen día y que tenga descanse. mucha suerte. Gracias. Siguiente, por favor.